Hello, hello. Bienvenidos todos a este podcast. Para los suscriptores nuevos, han pasado muchas cosas. Así que si se quieren ir, no se los recomiendo, pero pueden hacerlo. Y para los que están viendo esto que no están suscritos, bienvenidos a Renovados por Cristo. Así decidí ponerle, ya sabrán por qué, pero vamos a lo que vamos. Hoy les voy a contar mi testimonio. Hay muchas personas que todavía hasta el día de hoy me preguntan cómo fue que yo cambié tanto, cómo fue que yo me acerqué a Cristo, cómo fue que pasé de postear yo en una discoteca tomando a, a todo lo que posteo ahora, que es yo con una vida totalmente diferente. Entonces, espero que este testimonio le cambie la vida, aunque sea a una persona. Es mi intención con este podcast porque ya llevo un año y algo que me entregué a Cristo. Y llevo pensando mucho tiempo hacer este podcast. Estoy súper nerviosa, estoy súper nerviosa. Yo llevo dándole tantas vueltas para no hacer este podcast, pero ya creo que ya es el tiempo y decidí hacerlo de una. Así que yo oro en esta hora que la persona que vea este podcast en el nombre de Jesús sea ministrada de alguna manera, y yo le pido al Espíritu Santo que sea quien hable a través de mí. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, a mis suscriptores viejos han pasado demasiadas cosas. Me volví a teñir el cabello de rojo y me lo volví a teñir de negro. Yo sé que a muchas personas de ahora, a mis seguidores de ahora, le va a impresionar este cambio porque fue de repente. Yo lo posteé nada más en Instagram. Hay muchas personas que ni me han visto con el pelo negro. Pero quise hacer un cambio. Quise hacer un cambio y aproveché el boom porque yo soy una persona que cuando me cambio el cabello no puedo pensarlo mucho. Pero vamos a lo que vamos. Mi testimonio. ¿Cómo fue que Jennifer, la tóxica, como me decían, dejó de ser tóxica y comenzó a ser cristiana? ¿Cómo fue que todo pasó así tan de repente? Yo siempre digo en mi testimonio, cada vez que le cuento a cualquier persona, mi vida fue un de repente. Todo sucedió de repente. O sea, mi transformación, mi llamado, todo fue de repente, porque yo estaba bien perdida. Vamos a... Vamos al comienzo. ¿Cómo fue que yo me crié? ¿Cómo fue que yo conocí a Cristo? Tengo muchas preguntas que me hacen que cómo fue que tú conociste de Dios, cómo fue que escuchaste de Dios. Bueno, yo me crié en la iglesia desde niñita. Desde que yo tengo uso de razón, yo voy a la iglesia en Cuba. Y voy a ir a la palabra a leerles un versículo que me gusta mucho porque me identifico, que es Proverbios 22:6, que dice: dale buena educación al niño de hoy y el viejo de mañana jamás la abandonará. En otra versión, la Reina Valera, creo que como dice es: instruye al niño en el camino y jamás se apartará de él. Algo así. Y eso es tan cierto, eso es literalmente lo que me pasó a mí. Yo fui instruida en el camino. De hecho, llegamos a este país y aún en este país nosotros íbamos a la iglesia. Nosotros íbamos a una iglesia cuando yo tenía como 11 años, 12 años, y a los 12, 13 años dejamos de ir y más nunca fuimos a una iglesia. Entonces ahí es cuando el enemigo comenzó a meterse en la familia, puedo decir, porque yo soy parte de la familia, y, y todo comenzó desde ahí. Como a los 15 años, que yo recuerdo, como a los 15 años yo comienzo a cambiar. Yo dejo de ser tan inocente porque yo tenía una mente muy inocente. Yo llegué a este país con una mente demasiado inocente. Yo recuerdo que yo llegué a este país y a la única persona que conocía era mi primo hermano, que está en el Army, Dios lo bendiga. Y pues yo era muy nerviosa, y la escuela de este país tan grande, yo no sabía qué hacer. Y yo recuerdo que fui a la escuela por primera vez y estaba con mi primo porque no conocía a más nadie y no quería estar sola. Y yo recuerdo que un amigo de él, teníamos 12 años, que conste. Yo recuerdo que un amigo de él me dijo: ay, qué linda, ¿quieres ser mi novia? Y ahí se formó lo que yo no les puedo explicar. Yo, la Jennifer de 12 años, empezó a gritarle a ese niño de todo. Yo le dije: no te metas conmigo. De todo. Por ahí se pueden imaginar el tipo de mente que yo tenía. Yo era bien inocente. Pero ya como a los 15 años, casi 16, ya cumpliendo casi 16 años, yo comencé como que ya a perderme un poco, como que ya comenzaba a perderme, a- le comencé a dar dolores de cabeza a mis padres. Pero la cosa se comenzó a poner grave
cuando yo tenía ya de 18 para arriba. Mi peor etapa yo digo que fueron mis 19 años. Mi peor etapa fue definitivamente mis 19 años. Como muchos que ya están suscritos en este canal, porque este canal antes no era el podcast, pero yo voy a convertirlo en el podcast. Y las personas que estaban suscritas saben que era mi contenido. Mi contenido era la tóxica, la tóxica, la tóxica. Y literalmente, que eso es algo que muchos no saben, yo era tóxica de verdad. Yo tenía, el mundo a mí me hizo demasiadas heridas. Yo tenía demasiadas raíces de amargura. Y la tóxica vino, era un papel que yo hacía con el que era pareja mía en aquel entonces. Era un papel, yo hacía videos como peleándole, pero lo que las personas no sabían es que detrás de cámara también era así. Yo era así detrás de cámara o peor. Yo era mucho peor que eso, era horrible, yo no les puedo explicar. Yo estaba enferma de la mente, yo estaba enferma por dentro, era tóxica de verdad, súper insegura. Eh, y esto viene de falta de identidad, todo esto viene de la falta de identidad. Yo me perdí, pero cuando cumplí 18 años, diría yo, la cosa comenzó a empeorar, porque ya era legal entrar a muchos lugares, y si no era legal, yo igual entraba. Y pues comenzó a empeorar porque yo empecé a salir más a discotecas, empecé a hacer cosas, me metí bien profundo en el mundo, o sea, cosas que ustedes ni se imaginan. Era feo, era bien feo en todo yo estaba metida en un hueco, literal en un hueco sin salida. Y yo recuerdo que yo me sentía bien. Yo recuerdo que yo estaba así, pero yo sentía que yo estaba bien con Dios. Yo nunca dejé de orar. Eso es algo que yo siempre digo. Yo nunca dejé de hablar con Dios porque es que yo me crié en el camino. Y esa es la importancia de criar a sus hijos en el camino de Dios. Yo me crié en el camino. Entonces yo tenía muy claro que yo oraba. No oraba todos los días. No tenía una relación como la que tengo ahora. Por supuesto que no. Pero yo trataba de orar las noches. Entonces yo a la semana oraba como 3 o 4 noches de la semana. Y yo creo que eso me ayudó mucho porque Dios es tan bueno que Él sabía mi corazón. Él conoce mi corazón y Él sabe que yo sentía gran amor por Él. Siempre sentí gran amor por Dios. De hecho, después de venir a Cristo, me he reunido con muchas personas de mi pasado que han venido a Cristo también, que Dios me ha usado para llegar a ellas. Y una de las cosas que le pregunto siempre, porque no recuerdo muchas cosas de mi pasado, no recuerdo muchas cosas, no sé por qué, pero una cosa que pregunto siempre es, yo hablaba de Dios y me dicen, tú me volvías loca o loco con Dios. O sea, yo hablaba demasiado de Dios, yo creía que yo estaba bien con Dios y eso es algo que hace el enemigo. El enemigo siempre te va a cegar. Tú puedes estar en alcohol, en droga, en el mundo envuelto sin darte cuenta porque el enemigo te va a poner una venda en los ojos y tú vas a creer que está bien y no está bien, estás acabando con tu vida, pero tú vas a pensar que estás bien porque el enemigo te va a vendar los ojos para que tú no te des cuenta que te estás alejando de Dios y eso fue lo que me pasó a mí. Eso fue lo que me pasó a mí. Yo amaba a Dios, yo hablaba con Dios, pero yo tenía una venda en los ojos que no me dejaba de ver que Dios no es solamente algo que se dice. Dios no es solamente una imagen, ni es lo que te dicen tus padres ni tus abuelos. Dios es real. Y yo nunca en mi vida había conocido a Dios de verdad como lo conocí cuando tuve ese encuentro con Él. Entonces, es muy importante, las personas que no han tenido un encuentro con Dios, es muy importante que sepas que Dios es real. Dios no es solamente algo que tú ves una frase, Dios te ayudará. No, 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 no. Dios es real. Dios es mucho más que lo que Él puede hacer por ti. Dios es mucho más que una palabra que se usa mucho. Dios es real. Dios es algo, alguien tan poderoso. Y Él es tan bueno y Él es la persona que más te ama en el mundo. Y cuando tú tienes un encuentro con Dios es hermoso, de verdad. Le deseo a todos los que estén viendo este video que de verdad tengan un encuentro real con Dios. Un encuentro tan real como el que tuve yo. Pero bueno, vamos a seguir. Yo estaba muy perdida, con esa venda en los ojos, pero siempre oraba. Y yo estuve mucho, Dios me libró de tantas cosas porque yo siempre oraba.
Y cuando estaba en peligro, o cuando me sentía mal, o cuando estaba demasiado mal, que de verdad necesitaba ayuda, yo recurría a Él. Yo recuerdo mi última oración fue borracha, eh, alante de una taza de baño, vomitando. Yo recuerdo que yo le decía a Dios, Señor, esa fue la última oración que yo recuerdo, no sé por qué la recuerdo de última, tal vez Dios la puso en mí, así como esa memoria, como diciendo, eso te ayudó, no lo sé. Pero yo recuerdo que decía, Dios, yo no quiero esta vida, yo no quiero seguir haciendo lo que yo hago, yo no quiero esta vida, no me gusta esta vida, pero no sé cómo dejarla, no sé qué hacer. Por favor, primero le dije, líbrame, sálvame, ayúdame, no me quiero morir porque de verdad estaba muy grave ese día, pero ayúdame, ayúdame. Entonces, ya, esa es la última oración que recuerdo. Y septiembre 3. Primero que todo, ¿por qué quise ir a la iglesia? Porque siempre tuve a Dios en mi corazón, siempre tuve a Dios, de verdad, yo decía que yo lo amaba, yo decía que estaba bien, entonces, ¿cómo me di cuenta que no estaba bien? ¿Cómo decidí ir a la iglesia? Porque a la iglesia no iba. Yo fui a Puerto Rico, yo había terminado una relación hace unos meses y yo fui a Puerto Rico y ahí yo estaba súper loca, o sea, mi mente yo no sé explicarles cómo estaba, pero yo fui a Puerto Rico y conocí a una persona en Puerto Rico. Y estuve con esa persona en Puerto Rico porque, como les digo, yo estaba crazy. Pero me medio enamoré porque yo no era crazy. Yo quería ser crazy, pero yo no era crazy. Entonces me enamoré. Eh, Esa persona tuvo un accidente y en ese accidente, sin querer a, a la persona, porque estaba tomado y estaba manejando. Entonces yo me desesperé mucho, porque yo sé decía, a mí me importan mucho las personas, aunque no me gustara, a mí me importan demasiado las personas. Y yo me desesperé. Y mi reacción fue comenzar a orar. Y así yo creo que Dios, eso fue lo que utilizó para acercarme a Él. Porque yo recuerdo que yo escuchaba música cristiana, comencé a escuchar música cristiana. Qué hermoso es cada momento. Esa canción me ministró muchísimo, muchísimo a mi vida. Y, y yo recuerdo que yo escuchaba esa canción día y noche. Esa canción completa son como 17 minutos. Y a mí, yo la escuchaba los 17 minutos todo el día. A mí me encantaba. Y mi hermano y mi cuñada ya estaban yendo a la iglesia. Ya ellos estaban yendo a la iglesia. Esa iglesia la conocimos por mis abuelos, que mis abuelos viven literalmente al lado y comenzaron a ir. Mi hermano tuvo un encuentro. Yo eso no lo pude vivir, yo eso no lo pude ver porque para mí la iglesia era como si nada ni existía. Tuvo un encuentro, se entregó a Dios y Dios es tan bueno. Es que de verdad, eso yo no me lo explico cómo fue todo al mismo tiempo. Como Él nos cogió a mi hermano, a mí al mismo tiempo. Él tenía un plan, él sigue teniendo un plan. Pero todo fue tan perfecto porque mi hermano se entregó. Y a los meses pasa esto que me pasó a mí. Entonces yo decía, tengo ganas de ir a una iglesia. Primero oraba mucho por un milagro para que esa persona no fuera a la cárcel, para que librara a esa persona, porque yo sé que esa persona es buena persona. Y yo sé que él estaba tomado, él no estaba borracho. Y la persona del accidente estaba mal parqueado. O sea, estuvo mal, pero yo quería que Dios librara a esa persona de ir a la cárcel, de echarse a perder su vida porque estaba devastado. Y la verdad era una persona así como que me conmovió mucho. Y mi única solución era orar. Entonces yo comencé a orar. Pero yo recuerdo que ahora siendo creyente, ya teniendo un poco más tiempo con Dios, sé que era el Espíritu Santo. Yo recuerdo que yo estaba en las discotecas, en los clubs, y lo único que había en mi mente era, ve a una iglesia, ve a una iglesia, quiero ir a una iglesia. Hasta que le dije a mi mejor amiga, le dije, tengo ganas de ir a una iglesia. Y ella me dijo, ay, yo nunca he ido a una, por favor, cuando vayas, llévame a mí también. Entonces, eso estuvo así como por 2 meses. El enemigo intentó de mil maneras que yo no fuera a la iglesia, porque siempre pasaba algo, siempre pasaba algo. El día que decidí venir fue septiembre 3. Ese día era un domingo
La iglesia mía comienza a las 10 a.m. y yo puse mi alarma como a las 9:30. No recuerdo bien a qué hora puse la alarma, pero yo puse mi alarma. Y yo recuerdo que la alarma no sonó. Y no es el iPhone 15 que hay que subir el volumen para que suene. Era el iPhone 12 o 13, que ustedes saben que ese iPhone sí suenan las alarmas. La alarma no sonó, pero para nada. O sea, el enemigo de verdad estaba intentando de que yo no fuera. Entonces me levanto asustada como a las 11. La iglesia comienza a las 10. Y le escribo a mi cuñada, le digo, yo le había escrito la noche antes que iba a ir a la iglesia. Pero ese día le escribo, me cogió tarde y le puse emoji llorando y yo comencé a llorar. Porque ya mi desespero por Dios era demasiado. Ya era algo que me quemaba, era algo que yo necesitaba buscar a Dios. Yo no sé explicarles, esa fue la misericordia de Él. Porque yo no lo busqué. Él me buscó a mí. Él puso esas ganas hambrientas de ir a una iglesia. Entonces mi cuñada me dijo, no importa, esto acaba de empezar, ven ahora, así ponte cualquier cosa. Literal, eso fue lo que yo hice. Yo mi ropa, cuando aquello era muy indecente, yo no tenía nada decente, lo que hice fue ponerme un pantalón, el primero que encontré, y un abrigo que vi ahí, que era hasta de mi amiga de la noche anterior. Me lo puse así por arriba y fui con la cara hinchada de llorar, sin arreglarme nada. Yo parecía, ¿para qué decirles? Yo fui en candela, pero fui. Le escribo a mi cuñada, imagínense que me levanté a las 11 y llegué como a las 11:15 o algo así a la iglesia. O sea, súper rápido. Mi iglesia me queda como a 10 minutos. Pero yo no tomé ni 10 minutos para arreglarme e irme. Yo fui decidida que iba a ir porque fue como una esperanza que mi cuñada me dijo, ven, esto acaba de empezar. Yo fui, me senté en la parte de atrás, atrás de ellos, me senté atrás de ellos. Y yo estaba como que tratando de esconderme, como que... Pero cuando yo entré por la puerta de esa iglesia, yo sé que mi espíritu se alegró mucho. Cuando yo entré por la puerta de esa iglesia, mis ojos se aguaron. Y yo como lo describo, yo sentí, esta es mi casa. Yo sentí que la Jennifer de 5 años, de 6 años, que amaba la iglesia, que amaba a Dios, que cantaba en un altar, yo sentí que yo me sentí como una niña de nuevo. Yo sentí esa paz. Y eso fue entrando por la puerta de la iglesia. Y yo se me aguaron los ojos, pero me senté detrás de mi cuñada. Y al final del servicio, el pastor dice, yo quiero orar por esa pelirrojiza de ahí atrás. Nunca se me va a olvidar. Eso es algo que las palabras me las recuerdo perfecta. Entonces yo paso desesperada para adelante. Hay muchas personas que le dan vergüenza. A mí me hubiera dado vergüenza en otro momento, pero mi hambre por Dios era demasiada. Mi hambre por Dios era demasiada y Dios sabe. Dios sabe qué hacer, cómo ministrar a las personas. Paso para adelante. Mi cuñada me lleva. Paso para adelante y comienzan a orar por mí. Yo recuerdo que yo una vez vi un video de alguien ministrando. Yo nunca en mi vida había sido ministrada. Y yo recuerdo que en ese video el pastor o el profeta, no recuerdo qué era, fue hace muchos años. Yo estaba en el mundo. Yo recuerdo que le dije a mi mamá, yo vi a un profeta o un pastor ministrándole a una persona con el don de ciencia, diciéndole cosas del pasado. O sea, yo te vi, pasaste por esto, esto, lo otro, y ella llorando. Y yo recuerdo que yo le enseñé ese video a mi mamá y yo decía, no sé si se lo dije audiblemente o si lo dije en mi mente, pero yo decía, si eso me pasa a mí en algún momento, yo literal vivo para Dios. Y el poder de la lengua es muy real. Y a mí me pasó eso. Cuando el pastor me pasa por adelante, para al frente, comienza a orar por mí. El pastor me había visto una sola vez en un culto familiar que tenemos. Nunca dejé de ir a un culto familiar que tenemos una célula en la casa de mis abuelos. Llevamos ya como 4 años con esa célula. Nunca dejé de ir. Eso también trabajó mucho. Pero el pastor me pasa para adelante y comienzan a orar por mí. La pastora comienza a orar por mí. Comenzó a orar por ansiedad, por depresión. Y yo sentía como que yo vomitaba aire. Y yo era una persona que yo no podía dormir. Yo era una persona que no podía dormir de la ansiedad, me daban ataques de pánico, vivía en una depresión constante. Yo tenía que tomar gummies de unas gummies que venden en cualquier lado para dormir.
Yo tenía que a veces hasta fumar para dormir. Era muy malo, era demasiado malo. Y desde ese día yo ya llevo un año y algo que no existe la ansiedad en mí. Ya Dios desde ese día me sanó de la ansiedad y de la depresión. Oraron por mí, pasó eso, yo lloraba de una manera que no sé explicarles, era algo que no podía contenerlo y yo estuve así unos cuantos minutos. El espíritu se movió tanto que toda la iglesia lloró conmigo, toda la iglesia. Y ahí comenzó mi transformación, que eso va a ser otro video, por supuesto. Mi transformación, como sucedió, va a ser otro video. Pero, ¿por qué les cuento todo esto? Porque el tiempo de Dios es perfecto. Y Dios no es lo que las personas te cuentan. Dios no es solamente lo que tú escuchas de Él. Tú tienes que tener un encuentro con Dios para saber quién verdaderamente Él es. Tú tienes que tener una relación con Dios para saber verdaderamente quién es Él. Dios no es esa persona que te falló en una iglesia. Dios no es religión. Dios es amor. Y nosotros, nuestra fuente de vida es Dios, nuestra fuente de vida es Jesucristo. Si nosotros estamos lejos de Jesucristo, vamos a morir. Y no hablo morir solamente carnalmente, hablo espiritualmente. La vida eterna existe y tú vas a ser eterno. Quieras a Dios o no, vas a ser eterno. Decide con quién quieres pasar la eternidad. Yo estaba en un hueco, yo estaba en un hoyo negro, yo no veía la claridad. Yo estaba en depresión, en alcohol, en drogas y yo pensé que yo estaba bien. Yo pensé que yo amaba a Dios, yo pensé que estaba bien con Dios, pero Dios, literalmente en su misericordia, porque Él es demasiado bueno. Yo sin Él buscarlo, Él me buscó a mí. Sin Él buscarlo, Él me buscó a mí, Él me perdonó, Él me llamó, Él me cambió, Él me quitó de esa mala vida que yo tenía y me dio esta vida que tengo ahora, que soy totalmente otra diferente que nadie me conoce. Y es real, fue un cambio genuino. Él me limpió poco a poco, fue un proceso, porque es un proceso. Tú no tienes que dejar nada para venir a Dios. Tú puedes venir a Dios así como sea que tú estés, en pecado, en drogas, en alcohol, lo que sea que estés haciendo, ve a Dios. Por lo menos por duda, ve a Dios, ve con un corazón dispuesto a tener un encuentro con Él. Porque eso es lo más hermoso que tú vas a vivir en tu vida. Lo más hermoso que puede vivir el ser humano es el encuentro con Dios. Definitivamente. Cuando tú pruebas lo sobrenatural, tú no quieres saber de lo natural. Y fue lo que me pasó a mí. Y a mí no me importa que me digan que estoy loca. Nunca me ha pasado. Porque, como dice en Isaías, buscarás a tus enemigos y no los hallarás. Eso es lo que me ha pasado a mí. Nunca me ha pasado. Pero en verdad te incito a que busques de Dios. Mi vida era, yo pensé que yo estaba bien, yo pensé que yo estaba feliz porque yo vivía mi vida. Muchos me siguen en las redes y saben cómo yo vivía mi vida, pero yo no estaba feliz. Yo necesitaba a Dios. Dios es el complemento. Entonces te incito a que busques de Él. Las personas que me escriban, si viven en Miami y quieren ir a una iglesia, pueden escribirme. Yo con gusto les respondo. Y nada, en el próximo video les voy a contar cómo fue cómo fui transformada por Él poco a poco, porque es un proceso, ya llevo un año y sigo siendo transformada, pero eso es para el otro video. Espero que este testimonio les sirva de algo y si les gusta este contenido, suscríbanse porque van a venir muchísimos videos. Este es el comienzo de muchísimos videos que espero que edifiquen a alguien. Gracias por verlo, denle like y suscríbanse.